situación está así aquí, que el gobierno 2012 ha entregado el permiso y el pintura Waldo aprobar para antenar de gobierno, y después ahí el gobierno a poner terreno disponible para la compañía por seguir trabajando, pero de uno u otro motivo algún antenar está a interpretar el documento del Colegio Ejecutivo como BC de una manera a otra, que lo que tiene arriba prieto, arriba blanco, y me querer que es aquí. Está una esperanza para la familia boneriana, que por primer viaje viene un diputado y está preocupado para la familia boneriana, pero también para el proyecto aquí, que está parado para 14 años, 14 años para antes ahora quien está sufrida no familia de Bonero. Y me está muy contento con el diputado señor Martino, que está aquí a ver y está dando esperanza a toda familia que está guardando un da arriba a su cabeza y que no puede llegar a una solución donde el señor diputado puede poner su portafolio y de departamento de gobierno junto para Huascón, no puedo salir con el terreno aquí, y ahora aquí que familia tiene una esperanza para mañana de que tiene un gobierno, tiene un diputado que está preocupado para no familia nada. Entonces es aquí, mitad ya es aquí, hopi contento, hopi agradecido, señor diputado, pues aquí, mitad que manera me avisar que está el primer diputado que está llegando aquí nada y está poniendo a la disposición y vin mirar el mes con el proyecto está ganando, y ahora no tiene 3 casas que está terminando aquí, es de 3, tiene otros 2 que aguardo parar porque tiene ya hierro y tiene todo el mecanismo de construcción arriba allí, pero me tengo hopi confianza como director de compañía aquí, que no estaba a llegar lo más ligero posible a una solución y a base de recomendación del trabajador de gobierno, pero también es voluntad debe ser. Señor diputado Martínez, demasiado danke para venir tomar molestia de agua y participar y venir mirar con Bomé Huevo el proyecto aquí y me avisado, tiene hopi personas, hopi familia que con verlo al venir aquí nada web tiene esperanza que no pueda llegar a casa mañana.